Imaginen una sala oscura. Sobre una mesa hay mapas de la Antártida, fotografías aéreas en blanco y negro, rutas marcadas con lápiz rojo y una vieja grabadora que empieza a girar lentamente. Entonces, una voz anciana dice una frase imposible de olvidar: vimos algo que no debíamos ver. No sabemos si esa frase fue dicha exactamente así, ni si pertenece a un testimonio completo o a una leyenda que creció con los años. Pero si sabemos algo, en 1946, Estados Unidos envió una operación naval enorme hacia uno de los lugares más aislados del planeta. Oficialmente, iban a entrenar personal, probar equipos y estudiar el hielo. Sin embargo, décadas después, esa misión quedó rodeada de rumores sobre aeronaves extrañas, documentos perdidos, fotografías ocultas y secretos enterrados bajo kilómetros de nieve. La pregunta no es si debemos creerlo todo. La verdadera pregunta es más inquietante: ¿por qué una misión militar en un continente congelado terminó convirtiéndose en una de las leyendas más persistentes de la historia moderna? Para entender el misterio, primero hay que entender al hombre que lo encabezó. El almirante Richard Evelyn Byrd. No era un explorador cualquiera. Nacido en 1888, provenía de una familia influyente y construyó su nombre dentro de la Marina estadounidense. Fue aviador, navegante polar y una figura admirada por el público. Pero su historia también tiene sombras. Su famoso vuelo sobre el Polo Norte en 1926 lo convirtió en héroe nacional, aunque años después algunos investigadores cuestionaron si realmente completó la ruta. Esto no lo convierte automáticamente en un fraude, pero sí en un personaje complejo. Ambicioso, preparado, respetado y acostumbrado a vivir en la frontera entre hazaña, propaganda y riesgo extremo. Por eso su papel en la Antártida resulta tan poderoso. Si un hombre como Byrd, que ya había enfrentado frío, aislamiento y peligro real, volvió de una operación con declaraciones ambiguas y silencios difíciles de explicar, entonces la historia merece ser investigada con cuidado. Antes de la operación Igjum, Byrd ya conocía la Antártida mejor que casi cualquier hombre de su época. Había participado en expediciones anteriores, estableció la base Little America y sobrevoló el Polo Sur. También vivió una de las experiencias más duras de su vida durante una misión en la que quedó aislado durante semanas en una pequeña cabaña enterrada bajo la nieve. Allí sufrió intoxicación por monóxido de carbono, perdió mucho peso y estuvo cerca de morir. En palabras simples, Byrd no llegó al continente blanco como turista ni como improvisado. Llegó como alguien que ya sabía lo brutal, inmenso y peligroso que podía ser ese lugar. Por eso, cuando años después la Marina organizó una expedición masiva bajo su liderazgo, la pregunta cambia por completo. No es ¿por qué Byrd fue a la Antártida? La verdadera pregunta es, ¿qué podía haber allí para que una operación militar de ese tamaño siguiera generando sospechas casi 80 años después? Si te gustan las historias donde la historia oficial, los archivos incompletos y los silencios del poder chocan entre sí, suscríbete al canal, deja tu like y quédate hasta el final. Porque lo más inquietante de la expedición Byrd no es solo lo que se contó, sino todo lo que nunca se explicó del todo. Pero el verdadero misterio empieza cuando una misión que debía estudiar hielo y entrenamiento polar llega con portaaviones, buques de guerra, aviones, miles de hombres, y después se retira antes de lo previsto. Antes de seguir, comenta qué crees tú. ¿La operación Igjum fue solo una misión militar normal o había un objetivo oculto bajo el hielo? Dale like si quieres más investigaciones de este estilo. En diciembre de 1946, la Antártida dejó de parecer un simple destino de exploradores y empezó a sentirse como un escenario de poder. Estados Unidos envió una fuerza naval enorme. Miles de hombres, 13 barcos, aviones de reconocimiento, equipos de apoyo, unidades logísticas y mandos militares preparados para operar en uno de los lugares más hostiles del planeta. Oficialmente, la operación Igjum tenía objetivos razonables: entrenar personal en clima polar, probar equipos, estudiar el terreno y ampliar el conocimiento geográfico del continente. Pero ahí nace la duda. Si solo era una misión científica y de entrenamiento, ¿por qué una escala tan grande? ¿Por qué justo después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Y por qué enviar tanta capacidad militar hacia un continente aparentemente vacío? La explicación oficial existe,
Pero la magnitud de la operación dejó una sombra que nunca desapareció. La verdad es que no todo necesita una explicación sobrenatural para resultar inquietante. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba cambiando rápidamente. La Guerra Fría comenzaba a formarse, las potencias miraban nuevas rutas, nuevos recursos y nuevos puntos estratégicos. La Antártida no era solo hielo, era una región inmensa, poco conocida, difícil de vigilar y con posible valor militar, científico y territorial. También existían antecedentes de interés alemán en la zona antes de la guerra, lo que aumentaba la atención de Estados Unidos. Esto no prueba bases secretas ni túneles artificiales, pero sí explica por qué una nación poderosa quería presencia, información y control. De hecho, esa explicación hace que el misterio sea más sólido. Ig Jump ya era extraña sin exagerarla. La gran pregunta es si, además de sus objetivos oficiales, encontró algo inesperado durante sus vuelos de reconocimiento. Para entender por qué la leyenda creció, hay que mirar tres elementos simples: fotografías, accidentes y silencio. Durante la misión se realizaron vuelos de reconocimiento y se tomaron miles de imágenes aéreas. También ocurrieron accidentes graves, incluyendo muertes, algo que en una operación polar no era imposible, pero sí aumentaba la tensión. Luego vino el punto más comentado: la retirada antes de lo previsto. Puede haber razones prácticas para eso, como clima extremo, fallas logísticas o riesgo operativo. Pero cuando una operación enorme termina antes de tiempo y no todo se explica con claridad, aparece lo que podríamos llamar un vacío narrativo. Y cuando el público encuentra un vacío, lo llena con sospechas. Por eso Ig Jump no quedó solo como una misión militar. Quedó como una pregunta congelada. Si todo fue normal, ¿por qué tantos detalles siguen pareciendo incompletos? Y entonces aparece la frase que cambió todo. Una advertencia atribuida a Berth sobre fuerzas capaces de cruzar de polo a velocidades imposibles. Si hasta aquí la historia ya te parece extraña, deja un comentario con la palabra Antártida y dinos si crees que los gobiernos ocultan descubrimientos cuando no saben cómo explicarlos. Después del regreso anticipado de la operación Ig Jump, una entrevista atribuida a Berth comenzó a circular como una pieza clave del misterio. Según distintas versiones, el almirante habría advertido sobre amenazas que podían llegar desde regiones polares a velocidades sorprendentes. Algunas traducciones posteriores transformaron esas palabras en referencias a objetos voladores, mientras otras hablan simplemente de aviones o fuerzas militares futuras. Y ahí está lo importante. No hace falta exagerar la frase para que resulte inquietante. Era 1947. El mundo acababa de salir de una guerra devastadora. La Guerra Fría estaba naciendo y el miedo a nuevas tecnologías era real. En ese ambiente, una declaración ambigua podía convertirse en una grieta. Una pequeña frase podía dejar de ser comentario militar y transformarse en leyenda. La verdad es que las teorías no crecen solo por lo que alguien dice, sino por lo que falta. La operación Ig Jump dejó registros, informes y fotografías, pero no todos los detalles fueron fáciles de consultar para el público. En una misión militar de posguerra, cierta censura o clasificación de información no era algo extraño. Había razones estratégicas, tecnológicas y políticas para limitar documentos. Pero ese mismo silencio alimentó la sospecha. Cuando aparecen reportes incompletos, fotografías no publicadas, testimonios indirectos y versiones contradictorias, la imaginación empieza a trabajar. Esto no prueba túneles bajo el hielo ni estructuras imposibles. Pero sí explica por qué Ig Jump se volvió tan poderosa como mito. Tenía suficientes hechos reales para parecer seria y suficientes huecos para parecer ocultada. En esta parte aparece Robert Johnson, presentado por algunos relatos como uno de los últimos sobrevivientes relacionados con la expedición. Su testimonio es narrativamente fuerte, pero debe tratarse con cautela. Según esas versiones, Johnson habría hablado décadas después de vibraciones bajo el hielo, fotografías confiscadas, estructuras extrañas y órdenes estrictas de no comentar lo ocurrido. El impacto emocional es evidente. Un hombre anciano, después de años de silencio, diciendo que vio algo que nunca pudo olvidar. Pero también hay un problema. Un testimonio tardío no equivale a una prueba física. La memoria puede mezclarse con miedo, rumores o interpretaciones acumuladas con el tiempo. Aún así,
Cuando ese testimonio aparece junto a accidentes, archivos incompletos y una misión retirada antes de lo esperado, la historia se vuelve explosiva. Y lo más inquietante es que la Antártida real, la que estudia la ciencia moderna, también guarda secretos bajo el hielo. Décadas después de la operación Igjump, la Antártida volvió a convertirse en un territorio de preguntas. Ya no eran solo aviones militares sobrevolando montañas blancas. Ahora eran satélites, radares capaces de atravesar capas de hielo, mapas subglaciales y laboratorios estudiando muestras que habían permanecido aisladas durante millones de años. Y aquí el misterio cambia de forma. Tal vez no se trata de túneles artificiales ni de bases ocultas como dicen las teorías más extremas. Pero la ciencia sí ha demostrado algo fascinante. Bajo la Antártida existe un mundo mucho más complejo de lo que Byrd pudo imaginar en 1947. Lagos enterrados bajo kilómetros de hielo, cuevas calentadas por actividad volcánica, anomalías geológicas y ecosistemas aislados convierten al continente en una especie de archivo congelado de la Tierra. Entonces surge una pregunta más profunda. ¿Y si el verdadero secreto no era una civilización escondida, sino un planeta antiguo sepultado bajo el hielo? Para entender esta historia sin caer en exageraciones, hay que dividirla en 3 niveles. Primero, lo documentado. Richard Byrd existió, fue un explorador polar importante, la operación Igjump ocurrió, fue masiva y tuvo un contexto militar real después de la Segunda Guerra Mundial. Segundo, lo discutido. La entrevista posterior, la retirada anticipada, ciertos archivos incompletos, fotografías no difundidas y el verdadero alcance de los objetivos de la misión. Tercero, lo especulativo. Túneles artificiales, estructuras imposibles, tecnología desconocida, sobrevivientes silenciados y fuerzas no humanas bajo el hielo. Esta separación no destruye el misterio, lo hace más fuerte. Porque las leyendas más duraderas nacen precisamente cuando algo real se mezcla con silencios oficiales. Y en el caso de la Antártida, la realidad ya es lo bastante extraña como para que la imaginación nunca deje de trabajar. Quizá Byrd no encontró una civilización perdida. Quizá Johnson recordó algo real, o quizá sus palabras fueron amplificadas por décadas de rumores. Tal vez Igjump fue una operación militar estratégica, diseñada para probar equipos, estudiar rutas polares y afirmar presencia en un continente clave para el futuro. Pero incluso esa explicación deja algo claro. La Antártida siempre fue mucho más que hielo. Es un lugar inaccesible, protegido, difícil de explorar y lleno de regiones que la humanidad apenas comienza a comprender. Por eso esta historia sigue viva. No porque todo esté probado, sino porque todavía hay demasiados espacios en blanco. Y cuando una expedición de miles de hombres se retira antes de lo previsto, cuando sus documentos no explican todo y cuando sus silencios siguen generando preguntas casi 80 años después, una duda permanece congelada. ¿Qué parte de la historia todavía sigue enterrada bajo el hielo? Si quieres más historias donde exploramos misterios reales, archivos incompletos y teorías que nacen en los bordes de la historia oficial, suscríbete al canal, activa la campana y deja en comentarios qué crees que ocurrió realmente durante la expedición Byrd, misión militar, encubrimiento o algo que todavía sigue bajo el hielo.